están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Marina, mucho gusto si es primera vez que ves uno de mis videos. Te cuento que en este canal nos encanta compartir historias porque las historias son nuestro fab y cada vez que puedo intentaré traerte un nuevo video entretenido y diferente para que pases un rato agradable. Y si te llaman la atención esta clase de videos, te invito a que te suscribas al canal y que aprietes la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y como pueden ver en el título de este video, hoy les traigo el especial de diciembre y es un te cuento una historia doble, porque por un lado les voy a contar la historia de origen de Santa Claus, de San Nicolás, de Papá Noel, como quiera que lo llamen. Creo que en Chile le llaman viejito pascualo, no estoy muy segura, pero en fin, les voy a contar la historia de este mítico personaje, de dónde se origina, de dónde salió y todo eso. Y por otro lado les voy a contar la historia que en lo personal yo creí que era la historia de origen de Santa Claus. Yo pensaba que esta era su historia, no la historia que les voy a contar al principio, que es la real, sino otra historia. Y se las voy a contar como un cuento que curiosamente es la historia del cuento de Navidad. Yo juraba y perjuraba que el viejito de cuento de Navidad y Santa Claus eran la misma persona, pero anyway, pues van a ser dos historias en una, así que pónganse cómodos, vayan por algo de comer y de beber para disfrutar esta linda y tierna historia, o estas lindas y tiernas historias. Así que vamos a comenzar. Todos conocemos la imagen de Santa Claus, sabemos que es un viejito regordete con traje rojo, que le trae regalos a los niños y que se ríe jojojo y todo eso. Nosotros conocemos esa historia, pero el origen de este personaje es bastante interesante y nos tendremos que remontar hasta la Edad Media en lo que es actualmente Turquía. Allí nació un niño llamado Nicolás, el cual era hijo de una familia acomodada que tenían básicamente todas sus esperanzas en él porque era su único hijo. Por un lado, el padre quería que fuera marinero y comerciante como él, y por otro lado su mamá quería que fuera sacerdote como su tío. Estaba en esto, no sabía qué hacer con su vida cuando llegó la peste. Que la enfermedad fue tan cruel, tan grande, que sus padres, siendo personas bastante nobles a pesar de todo, decidieron ir a ayudar a la gente, y mientras estaban ayudando a toda esa gente que estaba padeciendo de la enfermedad, pues ellos también se enfermaron y ellos fallecieron. Y entonces Nicolás de Bari resulta quedarse totalmente solo, sin padre, sin madre y con todo ese dinero. La verdad, él se sentía muy acongojado, muy triste porque veía toda la tragedia. La gente estaba muriendo, no había dinero, no había comida, todo estaba muy mal. Entonces él decidió donar todo lo que tenía, dar todo lo que él tenía a los pobres a sus más o menos 19 años o un poquito menos, y decidió mejor ir con su tío, el obispo, y empezar su trabajo para poder llegar a ser sacerdote. Decidió dedicarse a la vida como sacerdote. Se fue con su tío, hizo todo lo necesario para convertirse en sacerdote y empezó su vida. Sí, dejó todo, dejó riquezas, dejó todo para poder ir y servir al prójimo. Y con el tiempo, con el pasar de los años, ya su tío fallece y entonces es a él a quien lo ordenan. Entonces básicamente Nicolás se convierte en el nuevo obispo y empieza a tener una fama muy muy grande. De hecho, este hombre, Nicolás de Bari, fue uno de esos personajes súper venerados en la Edad Media. De hecho, se convirtió en santo patrón de Grecia, de Rusia y de Turquía. Al parecer, según las fuentes consultadas, se convirtió en el que todo el mundo tenía muchísima fe por los grandes milagros y cosas que hizo en vida. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo es que un hombre que pues fue casi un santo, de hecho lo santificaron, se convirtió en santo al morir y todo eso, a ser este viejito que nosotros conocemos como Santa Claus? Pues la parte en la que se puede relacionar a este personaje con el mítico personaje que nosotros conocemos actualmente, es porque
Nicolás de Bari en su vida, durante el tiempo en el que estuvo vivo, tuvo una relación muy bonita con los niños, tenía mucha afinidad con ellos, los quería, los ayudaba, también ayudaba muchísimo a la gente pobre, o sea, no solamente aquella vez que dio todo su dinero para ayudar a la gente pobre y luego se convirtió en sacerdote, siguió haciendo eso, sino que al parecer siguió haciendo muchas otras cosas, empezó a ayudar muchísimo a la gente pobre, en especial a los niños pequeños, y la imagen de este hombre dándole regalos a los niños viene de una historia en específico, que es la de que había un hombre que era muy pobre y tenía 3 hijas. Desgraciadamente en esa época las mujeres no se podían casar si no tenían una dote que darle al marido para que se casaran. Entonces pues el padre sabía que sus hijas se iban a quedar sin poder casarse, se iban a quedar solteras porque este hombre era muy pobre y no tenía para darles ninguna dote a las chicas cuando estuvieran en edad de casarse. Entonces esto llegó a oídos del obispo Nicolás de Bari, y este hombre, de alguna manera en secreto, no especifican cómo, pero empezó a dejarles a las niñas en sus medias que dejaban a secar en la chimenea durante la noche, les empezó a dejar monedas de oro, piedritas de oro, no recuerdo. Hola, soy Marina de la edición, para decirles que lo que quise decir ahí fue que Nicolás de Bari les fue a regalar bolsas con monedas de oro, saquitos de oro a cada una de las niñas. Esto para que ellas tuvieran para poderse casar, para que tuvieran una dote, algo que dar, algo que ofrecer a los hombres para que se pudieran casar. Y esto lo hizo en secreto, pero no sé cómo, no encontré cómo es que la gente supo que él había hecho esto, pero lo supieron. Y fue como, o sea, él realmente les dio regalos, los ayudó, y fue algo súper bonito. Este hombre ayudó a muchísima gente, fue una persona buena, tan buena en general que lo santificaron, lo convirtieron en santo y todo eso, y fue algo como muy importante, tanto de que lo volvieron patrón de diferentes lugares en Europa en esa época. Por otro lado, se cree que el momento en el que San Nicolás se convirtió en Santa Claus ocurrió más o menos en los años 1624, más o menos por esa época, cuando los inmigrantes holandeses vinieron al Nuevo Mundo, vinieron y empezaron a poblar lo que es actualmente Nueva York. Ellos tenían una fiesta la cual se llama Sinterklaas, que básicamente es la víspera del día de San Nicolás, que es la fiesta de este santo que se celebra por ahí del 6 de diciembre. Pues en el año 1809 más o menos, un escritor llamado Washington Irving escribió una historia un poco satirizante de este personaje de San Nicolás, y empezó a llamarlo Santa Claus o Santa Claus, en una manera de decirlo de una manera burda al referirse a la palabra Sinterklaas, que era la festividad que tenían los irlandeses en años anteriores relacionada con la fiesta de este santo llamado San Nicolás de Bari y todo eso. Entonces él fue el primero que utilizó la palabra Santa Claus. Ya con el paso del tiempo, otro artista, un poeta, decidió basarse en las características que puso de este personaje el anterior escritor, para hacer un poema en el que ya le dio forma a lo que luego en el futuro se fue convirtiendo en el Santa Claus que conocemos ahora, con el traje rojo, con el cuerpo rechoncho, con la risa, con los renos y todas esas cosas. Eso ya se le fue añadiendo con el paso del tiempo, pero esa básicamente es la historia de origen de Santa Claus. Y ahora les voy a contar la historia de Santa Claus, o la que mi mamá me contó a mí de chiquita y la que mi abuelito le contó a ella de chiquita. Y esta historia en realidad resulta que es el cuento de Navidad como tal,
Obviamente, yo en mi infancia pensé que esa era la historia de origen de Santa Claus. Yo pensaba que el tipo de cuento de Navidad y Santa Claus eran la misma persona. Obviamente, si ustedes quieren escuchar o leer la historia de cuento de Navidad bien, les invito a que vayan y la busquen en Amazon o no sé dónde más la puedan estar vendiendo el libro, que es una novela corta, para que ustedes puedan ir y leerla. Sinceramente siento que es una buena historia, pero la historia que yo les voy a compartir está basada en esa historia. Probablemente tenga algunas cosas cambiadas porque pues era una historia que le contaba a mi abuelito, a mi mamá, y luego mi mamá me la contó a mí. Y pues sí, nada más quería aclararles que es una historia basada, no es tal cual la historia como tal. Así que pues vamos a comenzar. Esta historia cuenta la vida de un señor que era muy avaro, tenía muchísimo dinero, tenía una gran empresa, pero no tenía esposa, no tenía hijos. Sí tenía familia, tenía un sobrino y una hermana con los cuales no se llevaba muy bien porque él tenía un carácter muy feo. Tenía esta empresa donde tenía muchísima gente trabajando y toda esta gente trabajaba con él en condiciones bastante injustas porque no tenían días de descanso, trabajaban desde muy temprano hasta muy tarde y les pagaba muy poquito. Entonces pues francamente era bastante negrero con ellos, era bastante esclavizante y no tenían días de descanso, como les digo, ni siquiera para Navidad. O sea, para él no había Navidades, ni fines de semana, ni Día del Padre, ni nada. O sea, era todo el tiempo tenían que estar trabajando. Entonces llega la víspera de Navidad, el 24 de diciembre, y llega su sobrino a invitarlo para que vaya a pasar para que vaya a la cena de Nochebuena con su familia. Obviamente este hombre le dice que no, que le agradecía el gesto, pero que él no celebraba Navidad y que él ya lo sabía y que prefería ir a contar sus monedas. Entonces el sobrino se fue. Poquito tiempo después, un empleado que estaba realmente muy preocupado y angustiado porque uno de sus hijos estaba muy enfermo y él no sabía si iba a tener una siguiente Navidad para pasar con ese hijo suyo, le quería pedir de favor a su jefe que lo dejara faltar el 25 y que si podía darle un pequeño aumento o pagarle o adelantarle su sueldo de los días siguientes para que pudiera llevar un pollo a su casa para su familia, para que cenaran en Nochebuena. Este hombre sabía que su jefe era muy injusto, muy cruel, pero aún así con tanta desesperación decidió armarse de valor e ir a decirle todo esto. Fue y le dijo, obviamente este señor que era siempre tan mala onda, se enojó con él y le dijo que era un oportunista, un flojo, un bueno para nada, un zángano, en fin, le dijo muchísimas cosas y le dijo que no le iba a dar ese dinero, que le hiciera como quisiera y que si no llegaba antes que cualquiera a las 5 de la mañana para abrir el lugar, se olvidara de su trabajo porque lo iba a despedir si no llegaba a esa hora. Pasaron las horas, llegó el momento de cerrar, todo el mundo se fue, este hombre también se fue a su casa. Mientras iba de camino a su casa, se dio cuenta de que habían unos niños cantando villancicos y los niños en su inocencia se acercaron y le dijeron ¡Feliz Navidad, señor! Y entonces él se enojó muchísimo con ellos y les gritó que ¡Feliz Navidad, Pamplina! Se enojó con ellos, se portó de mala onda y muchas cosas les dijo y los espantó y los niños se fueron corriendo. Él se fue a su casa, tenía una casa muy grande de 3 pisos, con muchas habitaciones, con muchos lujos y muchas comodidades, pero él era muy avaro. De hecho, a pesar de que tenía para poder vestir mejor, siempre se vestía con ropa que olía a viejo, olía a rancio. Era una persona de verdad muy avara. Tenía una única empleada doméstica que se encargaba de toda la casa porque no le aguantaban los demás trabajadores. A veces llegaba un sobrino de ella a ayudarle a limpiar la casa, pero nada más, porque eran los únicos que soportaban el mal genio de este hombre, porque siempre terminaba corriendo a todos sus empleados porque pensaba que le iban a robar o que eran malas personas, en fin. Entonces cuando él llega a la casa, la empleada se despide de él y se va a su casa, le dice que ya está lista su cena. Este hombre va, se sienta en su enorme mesa solo, con el sonido de la chimenea detrás de él,
y el tic-tac del reloj y se sienta enojado porque su empleado se había atrevido a pedirle un préstamo y porque su sobrino lo había invitado a pasar la Navidad con ellos. Estaba muy enojado. Entonces, después de cenar, se fue a acostar a su cama y de repente, mientras estaba a punto de conciliar el sueño, comenzó a escuchar unos ruidos extraños. Empezó a pensar que tal vez se había metido algún ladrón a la casa y estaba pensando en ir por su escopeta y enfrentar él mismo al bribón, pero entonces algo pasó. Vio como una silueta luminosa atravesó la puerta de su habitación. No la abrió, la atravesó y se espantó muchísimo. Empezó a sentir que su corazón le latía muy rápido, se empezó a angustiar muchísimo y se asustó, y entonces la silueta le dijo que era el fantasma de la Navidad pasada y que venía a darle un mensaje porque ya se le estaba agotando el tiempo y que solo tenían esa noche para ver si él tenía alguna manera de salvar su alma. Entonces, obviamente, este señor se espantó muchísimo, dijo, no, ya me volví loco, ya son los años, se me hace que el coñac que me tomé me cayó muy pesado. Pero entonces el fantasma le dijo, no, yo soy real y te voy a mostrar recuerdos de tus navidades pasadas para que veamos el origen de tu amargura. Y entonces así fue. De repente, de estar en su cama, este hombre apareció en un campo nevado y a lo lejos vio una cabañita vieja y bastante pobre y la reconoció de inmediato. Esa era su casa, era la casa de su infancia donde vivió con su mamá y con su papá, y se vio a él de niño sentado en la parte de afuera de la casa triste mientras su papá estaba con su mamá. Se acercó a ver qué era lo que estaba pasando y entonces se vio entrar a su casa cuando él era niño y vio cómo tanto su padre como su hermana y él estaban despidiéndose de su madre porque se había enfermado gravemente y no tenían dinero y la vieron morir. Esa fue la primera vez en la vida de este señor cuando era niño que realmente odió la Navidad, porque en una Navidad su madre falleció. Entonces este hombre dijo, ¿por qué me haces recordar esto? Esto es muy doloroso para mí, yo quería olvidarlo, ya no quería recordarlo, ¿cuál es el motivo? Por favor, déjame. Pero él le dijo, no, es que todavía tengo que enseñarte algo más. Entonces cambia por completo el lugar donde ellos se encontraban y ya no estaban en la cabaña, sino estaban en otro lugar, estaban como en una fiesta y se vio a sí mismo de unos 18, 20 años más o menos, caminando hacia una chica y él se acerca, la abraza, la quiere besar, pero ella lo retira y le dice que no. Y entonces él dice, ¿pero por qué? ¿Qué te pasa? Yo estoy aquí porque quiero pedirte que nos casemos, quiero que tú seas mi esposa, quiero que formemos un hogar tuyo juntos y todo eso. Y ella le dijo, en otro tiempo me hubiera gustado poder formar un hogar contigo, cuando todavía eras una buena persona, pero ahora me he dado cuenta que lo único que te interesa es tener dinero y eres mala gente y siempre estás amargado y no me gusta esa manera de ser tuya, así que no quiero ser tu esposa. Y lo dejó allí y todo el mundo se rió de él porque lo había rechazado esta muchacha cuando él se sentía que era el mejor partido del pueblo, y se acordó de todo ese momento, de ese bochorno, y se vio a sí mismo jurar que nunca iba a dejar que ninguna mujer ni nadie lo humillara y que iba a ser un hombre muy poderoso. Entonces, cuando escuchó todo eso, regresaron a la habitación donde habían comenzado el viaje desde un principio, que era su habitación de él, solitaria en esa casa enorme. Entonces dijo, ¿pero por qué me enseñas todo esto? Es para que tú veas el origen de lo que tú piensas que es el origen de tu amargura. Y entonces digo, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres? ¿Por qué me muestras esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Que no te das cuenta que tu vida está a punto de terminar? Ya casi estás a punto de terminar con tu vida, pero todavía tienes chance de salvarte. Por eso vas a recibir 2 visitantes más esta noche, y si ninguno de nosotros podemos hacerte ver la realidad, pues entonces ya no habrá salvación para ti. Entonces el fantasma desaparece.
Y entonces él se queda otra vez solo. Sacado de ahí y piensa, no, creo que soñé, seguramente lo soñé. Se acostó en la cama y quiso cerrar los ojos, pero no podía dormir, estaba súper nervioso. Cuando de repente empezó a escuchar ruido de nuevo y de repente vio que había otra silueta parada junto a él en la cama y se espanta y grita y casi que se cae de la cama. Y entonces la ve, era una silueta. Esta vez la silueta no era una silueta luminosa, sino que era una silueta como de una sombra negra que traía una capucha, y le dijo que él era el fantasma de la Navidad presente y que venía a mostrarle algo. Entonces este hombre, con tal de que ya lo dejara en paz, el fantasma decidió seguirlo. Y ahí van, y en eso llegan a una casa y le dice, quiero que veas lo que la gente piensa de ti, le dijo el hombre. Y entonces se dio cuenta que era una casa como viejita, bastante maltratada, y dijo, asómate por la ventana. Se asoma por la ventana y entonces ve que es la casa del empleado al que había tratado mal en la tarde. El hombre dice que no pudo llevar nada a su casa porque no tenía el dinero, porque el hombre no le había dado el aumento o el adelanto de su sueldo y todo eso, y estaba muy triste y que no podía darles nada esa Navidad, que lo perdonaran. Y entonces su esposa se enojó muchísimo y dijo que empezó a maldecir y a decir que ese hombre, el jefe de su marido, era la peor persona del mundo, porque teniendo todo el dinero del mundo no se apiadaba de ellos, que le costaba darle aunque sea un poquito, o al menos darle la oportunidad de regresar temprano, o de haberles dado aunque sea el dinero o lo que sea, que era un hombre muy avaro y que no podía entender por qué Dios le había dejado a él tener dinero y si era una mala persona. Entonces su esposo de la señora le dijo, espérate, no te enojes, hay que comprenderlo, ese pobre hombre está muy solo, lo único que tiene es dinero, pero de ahí no tiene una familia, no tiene con quién compartir, el pobrecito está solo en el mundo. Nosotros sí, tal vez no tenemos dinero, tal vez estamos sufriendo, pero estamos juntos todavía. Así que francamente no tienes por qué enojarte y déjalo ser. Solamente Dios sabe por qué la gente hace las cosas que hace y Él es el único que los puede juzgar. Entonces este hombre se sacó muchísimo de onda porque pensó que el empleado también iba a despotricar contra él como la esposa del empleado, pero no lo hizo. Y entonces dijo, ¿ves lo que provoca tu egoísmo? ¿Ves a esta pobre familia, a este pobre niño enfermo, a esta señora y todo eso? Pero todavía te falta ver algo más. Y en eso se transportan y se da cuenta este señor de que están en la casa de su sobrino. Ve a su sobrino, a su hermana, a la esposa de su sobrino, a algunos amigos del sobrino, y que están todos sentados en la sala de la casa bebiendo y platicando. Y entonces uno de los amigos del sobrino le pregunta, ¿y cómo está tu tío? ¿Por qué no ha venido? Y entonces el sobrino se ríe y le dice, pues yo lo invité porque mi mamá quería que lo invitara, pero él no quiso venir, que porque tiene cosas más importantes que hacer, así que pues no vino. Pero la verdad que bueno, porque no lo soporto, no sé cómo es que mi mamá todavía quiere tener un poquito de trato con él. La verdad es que es un hombre muy amargado, me cae muy mal, lo único que espero es que al menos cuando muera me deje algo, que no sé qué. Y la hermana de este hombre dijo, la verdad es que sí, mi hermano se amargó muchísimo y a mí a veces también me cuesta, pero es que tengo que ser amable con él porque es mi hermano, pero la verdad no lo soporto. Y empieza a ver cómo hablan de él y él se enoja mucho, no puede ser posible, si es mi propia familia, ¿cómo es posible que un empleado desconocido hable mejor de mí, me tenga más compasión que ellos? No puede ser, se enojó muchísimo. Y entonces el fantasma dijo, pero es lo que causas, esto es lo que causas en la gente, es lo que causas por ser así. ¿Cómo quieres que la gente te quiera, te respete si eres una persona cruel, una persona mala? Entonces después de eso vuelven a aparecer en su habitación y él dice, no puede ser, no entiendo por qué me estás mostrando todo esto, ¿cuál es? Y entonces el fantasma de la Navidad presente desaparece porque ya no lo ve, empieza a darse vueltas para todos lados y no lo encuentra, lo busca debajo de la cama, no lo ve, abre la puerta hacia el pasillo, no hay nada, y él dice, no, es que esto ya está muy raro. Y entonces él empieza a ver que ya eran como las 11 de la noche por ahí, todo eso, y entonces él dice, no puede ser, ¿qué está pasando?
Y entonces agarra y dice, no, ¿sabes qué? Me voy a acostar en la cama, seguramente estoy cansado. Todavía como que todavía no lo terminaba de creer lo que estaba pasando. Entonces se vuelve a meter a su cama y todo eso, cuando de repente empieza a escuchar como cadenas. Y entonces le empieza a dar mucho miedo, empieza a sentir muchos escalofríos y otra vez le empieza a latir el corazón muchísimo. Cuando de repente ve atravesar la puerta de su habitación al fantasma de alguien que él sí conocía, y ese era su amigo, un amigo suyo que meses atrás había fallecido, el único amigo que él tenía y con el único que se llevaba, porque ambos tenían solo un objetivo en la vida, y este era amasar una fortuna enorme y nunca quedarse pobres. Entonces cuando lo vio que su amigo venía con una gran cadena, con unos grandes grilletes, y entonces él le dijo, ¿pero qué haces aquí? Dice, yo soy el fantasma de tu Navidad futura y vengo a mostrarte algo para que no acabes como yo, para ver si puedes salvar tu alma. Y entonces, sin decirle nada, de repente se transportan y ya se ven los dos parados en una esquina de su misma habitación, pero ya era de día. Entonces ven que llega la empleada que está tocando la puerta del cuarto que él no abre. Entonces la empleada va a buscar a su sobrino. Llegan con mucha dificultad, logran abrir la puerta del cuarto y encuentran al hombre acostado en la cama. Lo mueven y se dan cuenta de que había muerto. A esa hora la empleada dice, ¿sabes qué? Antes de avisarle al sobrino, nosotros vamos a tomar lo que nos merecemos por haber aguantado a este viejo caimán todos estos años. Y empiezan a agarrar candelabros, empiezan a agarrar cosas, monedas de oro, joyas, cosas, todo lo que encontraban de valor, lo empezaron a agarrar para podérselo llevar. Luego la mujer llamó al sobrino y este llegó y dijo, no puede ser, mi tío se murió solo en su casa, pero bueno, es natural, lo siento mucho, pero ojalá y nos deje algo. Y dijo, no puede ser, me estás diciendo que me voy a morir. Dice, sí, dice, tu tiempo de vida está a punto de terminar, que no sé qué, pero no quiero eso, yo no me quiero morir, todavía me siento joven, no me siento enfermo, ¿cómo es posible que me vaya a morir? Y entonces él le dice, observa y verás. Y en eso se ve de que llega el momento del entierro de su cuerpo. Y él llega y se aparece donde está el entierro de su cuerpo y ve que nadie llegó al velorio, nadie llegó al entierro, solo su hermana y sus sobrinos. El único empleado que sí llegó a darle, digamos, el último adiós en el panteón fue el empleado al que había tratado mal. Entonces vio que metieron su ataúd en la tierra, lo enterraron, lo taparon y se fueron. Y él le dijo, no puede ser, pero es que mi vida, que no sé qué. No quiero, yo estoy muy arrepentido, yo no me quiero morir, yo todavía quiero vivir. Dice, la única manera en la que tú puedes vivir, la única manera en la que tú puedes cambiar las cosas es que si tú prometes que vas a hacer un cambio y que vas a ser una persona diferente. Entonces él dijo, sí, lo prometo que no voy a volver a ser malo con nadie, que ya no voy a ser avaro, que voy a recuperar la relación con mi familia, pero por favor denme una última oportunidad. Y entonces él está así, está rogando porque sabe que en cualquier momento se va a morir y está así hablando y hablándole al cielo y pidiendo perdón, cuando de repente se ve que está en su cama, que está acostado en su cama, se levanta de la cama y ve que ya es de día, todavía estaba vivo, supo que Dios le había dado una segunda oportunidad. A esa hora se levantó de la cama, se puso su mejor traje, abrió las cortinas de su cuarto, luego llegó y abrió las cortinas de todas las demás habitaciones de la casa, la llenó de luz. A esa hora va llegando su empleada pues para trabajar y él llega y le abraza y le dice, gracias señora por ser tan amable conmigo, por haberme soportado, tome estas monedas de oro y váyase con su familia a festejar la Navidad, no la quiero aquí porque es Navidad. Y luego este hombre agarra y sale de su casa y empieza agarra otro saco de monedas de oro que tenía guardado y se va hacia la calle y empieza a tirar monedas para todos lados, le da monedas a los niños cantores, le da monedas a la gente que iba pasando, logra llegar hasta su trabajo. Y entonces cuando en eso ve que el empleado al que había dicho que tenía que llegar súper temprano ya estaba ahí parado en el frío, le dice que lo sentía mucho, le pide disculpas, le dice que ese día nadie iba a trabajar y que él se fuera a su casa y que al rato él lo iba a ver en su casa. Entonces el empleado se fue y este señor
se quedó esperando a que todos sus demás empleados llegaran para decirles que todos se podían ir a sus casas, que podían regresar a sus casas a festejar con sus familias y que vinieran hasta el día siguiente, en la tarde si querían, y si no hasta el día siguiente, y que no había ningún problema y que se podían ir. Después de que hizo eso, agarró y fue a la casa de su sobrino, llegó y le pidió disculpas por no haber ido a festejar el día anterior, que lo quería, le dijo a su hermana que la quería, que lamentaba haber tenido una mala relación con ella y que quería volver a retomar esa relación con ella. Después de que terminó de hacer eso, fue a un almacén y compró muchas cosas, compró ropa, también compró comida, compró juguetes y los llevó a la casa de su empleado, el que había sido bueno con él de alguna manera la noche anterior. Y llegó, le entregó todo, le dio juguetes a los hijos de este señor, les dio comida, les dio cobijas, porque el lugar donde estaba muy frío. Le consiguió una silla de ruedas al niño que tenía problemas en las piernas para que pudiera estar, y le prometió que le iba a ayudar para que los mejores doctores vieran al niño para ver qué se podía hacer por él. Y después de que hizo todo eso, salió y empezó a repartir muchas golosinas con los niños de todo el pueblo. Y después de que había sido un hombre súper avaro y súper mala onda y todo eso, ahora era el hombre más lindo, más buena onda con la gente. Todo el tiempo ayudaba a las personas y cada Navidad se encargaba de ir a repartir regalos a todos los niños del pueblo. Y pues así fue como él se arrepintió de sus malas acciones y se convirtió en un buen hombre. Y esa es la historia, o al menos es como yo la recuerdo. Y aquí es donde venía la parte en la que decían que cuando este señor muere, se convierte en un ángel, y este ángel se convierte en Santa Claus y es quien viene y trae los regalos a los niños. Y esa es la historia de la que yo me acordaba, la historia que yo pensaba sinceramente que era la historia de Santa Claus. Honestamente, una historia bonita, una historia interesante, y espero que les haya gustado esta pequeña aportación a las celebraciones navideñas de este año. Este video es mi pequeño especial de Navidad. Y pues sí, ya me voy despidiendo. Espero que les haya gustado. Díganme si ustedes habían escuchado alguna vez sobre la historia de Santa Claus, cuál era el origen de la historia de Santa Claus, o si ustedes tienen alguna otra historia que les hayan contado en su infancia de cuál era el origen de Santa Claus. Me gustaría leerla en los comentarios para verlo, porque pues para mí ese era mi origen, la historia que les acabo de compartir. Para mí esa era la historia del origen de Santa, pero pues no era esa. Y no sé cómo a ustedes, y no sé, quiero saber si en otros lugares, en otras casas, en otras familias, la historia de Santa Claus era diferente. No sé, a ver, quiero chisme con ustedes. Díganmelo todo en los comentarios y yo lo voy a estar leyendo con mucho gusto. Espero de que les haya gustado este video, espero que les haya gustado y no les haya mareado las luces del arbolito. Nos vemos en el siguiente video. Bye.